el pastor nos dijo a Carlos y a mí me toca porque voy al lado de Carlos, claro. Cuando nos dijo de tener que hacer el culto aquí, yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser? O sea, nosotros no sabemos y el altar es como algo tan santo que nosotros no sé, o sea, no, Señor, ¿por qué? Entonces, en mi corazón ardió algo muy fuerte, porque yo le decía, Señor, ¿cómo? Nosotros no sabemos. Y me acordé de una palabra que hace años me enseñó la pastora y era de que la gente creía a través de los testimonios. Entonces esto empezó a hacer como boom, boom, boom en mi corazón y me fue confirmando el Señor. Hoy iniciamos con esto. No va a ser la primera vez ni la última porque lo vamos a hacer más veces y se llama Sentados con Jesús. Así lo vamos a titular. El momento. El tema será otro, pero este momento es Sentados con Jesús. Yo quiero que se imaginen sentados con Jesús, ¿no? Estos son 3 sitios. Y podemos decir dónde está el nuestro, porque sería Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Pues yo les soy sincera, yo sería como mi hijo, estaría encima de Jesús o encima del Padre. Yo no quiero silla, yo quiero estar encima de ellos, como los niños. Miren, quiero que le den un aplauso, aunque ellos son vergonzosos, pero voy a invitar a Ezequiel y a Sabina, que no sé dónde están, se me perdieron. Aquí estabas. Bienvenidos. Sabi, Ezequiel y mi persona Leo. Vamos a hacer hoy como una mesa redonda. Para los que no saben qué es esto, vamos a hablar de un tema en concreto y cada uno va a dar su experiencia. ¿Por qué los elegí a ellos? Y esto pueden pensar, ¿y qué van a decir? Bueno, pues el tema con el que quiero empezar se trata de la ganancia en medio de la pérdida, ¿no? Y nosotros 3 nos une, hay un conector, ¿no? Nos une pérdidas de personas tan importantes en nuestra vida que por eso los he invitado a ellos. ¿Sí? ¿Están preparados? Venga, vámonos allá. Yo he contado un poco de mi vida. Muchos saben que perdí a mi padre, lo mataron cuando yo tenía 14 años y a los 3 meses y 2 días, no lo olvido, ¿no? Hay cosas que uno mantiene muy presente. A los 3 meses y 2 días matan a mi hermano y a los 7 días nos empiezan a perseguir para matarnos a nosotros. Y por eso decía lo de la fidelidad del Señor nos ha traído hasta aquí, porque quizás no estuviésemos aquí, ¿vale? Antes de empezar, quiero leer con ustedes un pasaje que fue el que hizo que iniciásemos esta sección, ¿vale? Y es Juan 4, del 39 al 42, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice así: Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén. Si nuestra vida no lleva este mensaje a los que están fuera, tenemos que pararnos a ver qué estamos haciendo. Porque si los que nos miran no logran captar y creer de que realmente hay un Dios de milagro, vamos a frenar y decir, cuidado. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. No se pongan tan nerviosos, relax, ¿vale? Yo me he preparado así como varias preguntas, pero realmente esta creo que es un poco más abierta y es para todos, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por pérdida, ¿no? Realmente no solamente perder un ser querido. ¿Qué más? Esperar un segundo que no se escucha la Sabi.
¿Ahora, Sabi? ¿Ahora? Ahora sí. También puede ser de trabajo, de amigos. Para mí, todas las pérdidas tienen un factor común. O sea pérdida de tu madre, de tu hermano, de tus amigos, de tu trabajo, de todo. Y es que todas las pérdidas, sean en el grado que sean, más grandes o más pequeñas, todas dejan un vacío. Y ese vacío, siempre que perdemos algo, estamos buscando rellenarlo con pues, cosas del mundo, como puede ser, yo que sé, alcohol o cualquier tipo de vicio o cualquier cosa. O podemos llenarlo con el agua que bebes y ya no tendrás sed nunca más, que es Dios. Entonces, para mí las pérdidas, para mí tienen el factor común de un agujero, un vacío, y la única manera de rellenarlo, que en mi caso tardé mucho en encontrarlo, fue el amor de Jesús, fue Dios. Es verdad. Normalmente esto no va solo para jóvenes, pero cuando perdemos a alguien o algo, intentamos rellenar rápidamente el vacío o no, o nos quedamos en shock, ¿no? Nos quedamos parados por un tiempo. También yo creo que eso no suele pasar, pero sí que es verdad que todos en algún momento hemos tenido una pérdida. Todos hemos perdido algo, ese trabajo, esa amistad, esa pareja que pensábamos que iba a ser, que no fue, ¿no? Pero profundizando, normalmente las pérdidas nos dejan dolor, ¿sí? Vacío, nos dejan dolidos. ¿A quién le gusta perder? A nadie, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta perder. No es un sentimiento agradable, pero sí que es verdad que bueno, hay gente que es buena perdedora o gente que es mal perdiendo, ¿no? Pero a través de la Biblia nos encontramos que Jesús no fue ajeno al dolor tampoco, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, Jesús cuando lloró la muerte de Lázaro. Esto nos demuestra que él también pasó por ahí, perdiendo un amigo, ¿no? Y luego también veo el enfado de Marta, que decía, ¿por qué no vino antes Jesús? ¿No? Le hubiese salvado. O vemos cuando Job perdió todo, pero descubrió que su única ancla era el Señor. O cuando David perdió a su hijo, que él estuvo tirado 7 días en la frente en el suelo, tirado en ceniza, es que algo así lo dice, ¿no? Y cuando le vinieron a decir que su hijo ha muerto, él se levantó y dijo, Dios dispuso. A mí esa parte me sorprende tanto porque si fuese mi hijo, no sé, no sabría, ¿no? Dios sabe que no estaría preparada, ¿no? Pero, ¿cómo creen que Dios puede transformar una experiencia de pérdida en ganancia? ¿Sabe? ¿Cómo crees que Dios puede hacer esto? Pues en mi caso, como tú dices, o sea, yo me sentí literalmente como Job, en Job 3:25, que dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. O sea, en mi caso era como mi peor pesadilla, o sea, era como, ¿a qué es lo que más tienes miedo en tu vida? Y yo siempre decía, pues a que un día mi hermana no esté. Entonces, para mí, me sentí literalmente como Job. Y durante todo el libro de Job iba descubriendo cómo poco a poco el Señor me iba hablando y me iba mostrando. Y al final, yo desde mi punto de vista, lo tomé más como hacia un agradecimiento a Dios, a que había estado 22 años con mi hermana, porque mi hermana se fue a los 22 años, fue hace un año y casi 2 años ya. Y lo tomé más como un agradecimiento a Dios, como un gracias, porque aunque han sido 22 años y me hubiese gustado que hubiese sido la vida entera, junto a mí han sido 22 años muy bonitos, porque poco a poco te vas encontrando gente que te dice, nos pasaba a mi madre y a mí, que nos decía, bueno, por lo menos vosotros habéis estado 22 años, pero yo se me murió el año mi hija. Entonces, de cierto modo sentí mucho agradecimiento porque al final la muerte de mi hermana vino como encaminada. 3 meses antes nos bautizamos las dos aquí. Iba todo ya muy encaminado. De hecho, estuvimos en la conferencia de jóvenes que se hizo. Estuvimos y fue como un día de despedida y se sintió mucho como que el Señor se la llevó, bajó a mi casa, se la llevó tranquilamente. Entonces eso a mí me ayudó mucho a sentir agradecimiento en esa pérdida y poco a poco, es evidente que al principio yo creo que también es de que no lo ves como ganancia. Al principio es como, o sea, te haces tantas preguntas,
se te pasan tantas cosas por la cabeza, pero luego poco a poco lo vas viendo cómo Dios va transformando todo y cómo todo tenía un propósito, pero en ese momento no lo entiendes. ¿La pregunta era? Bueno, no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo creen que Dios puede transformar una experiencia de pérdida en una ganancia espiritual? O bueno, vale. sí, ¿no? Al final que lo veas como ganancia. Sí. Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y yo cuando tenía un vacío en mi mente estaba como entenebrada, como que no era capaz de pensar más allá de lo que había ocurrido. Y el versículo siguiente dice: en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el momento en el que yo peor estaba en ese momento, de decir, ¿por qué Dios te lo has llevado? No eres justo, no eres, diciéndole cualquier tipo de cosa y manchando mi mente más, cada vez más, como en un círculo vicioso. En el momento en el que yo más abajo estaba, más en oscuridad, era cuando la luz más se podía ver. Porque cuando tú estás en la luz no es tan fácil ver esa luz, pero cuando tú estás en la oscuridad y viene esa luz, viene ese amor de Dios, viene esa gracia que te perdona cualquier cosa que has dicho, que has pensado y que has hecho, ahí es cuando te das cuenta de que realmente, pues, de que ese amor está ahí y que tu vida puede cambiar en un segundo. Miren, yo cuando viví esta experiencia, cuando perdí a mi familia, yo no conocía al Señor. De hecho, pensaba que si existiese Dios, pues con todo lo malo que me había pasado no era justo, ¿no? Porque me quitara todo a mí que no me lo merecía, ¿no? Y estos días que hablaba con Xavi, decíamos que a veces no entendíamos cómo había gente que, no, me cuesta tanto ir a la iglesia, ay, no, me cuesta tanto seguir al Señor. Hay situaciones en la vida, y yo le explicaba a ella, nosotras conocimos al Señor en un momento tan fuerte, tan duro, con tanto dolor, con tanta aflicción, que sabemos que ya fuera de Él no hay nada. No hay nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te planteas y sientas y piensas, vale, Señor, no entiendo esta situación, ¿no? Aún como cristianos, porque como cristianos la vivimos, pero no la entiendo, ayúdame a aceptar tu voluntad. Y uno de los mejores ejemplos que yo también encuentro es cuando Jesús tenía tanta angustia por el momento de la crucifixión, sangraba, o sea, sudaba su sangre. Imagínense la ansiedad que tenía que tener Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que aunque nos duele muchísimo perder, creo que el dolor nos lleva a amarle más. No sé si me puedo explicar. Sí. No creo que la voluntad de Dios sea que suframos, ¿no? Me explico. Pero sí que creo que cuando viene el amor de Dios, en medio de ese dolor, le amamos mucho más. No sé qué creen. A ver, sí, yo creo que sí, porque al final es como Dios ya te ha sacado de esa situación, de las peores que te podría pasar, entonces sabes que Dios lo va a hacer una y otra vez, y lo va a hacer porque sabes que ya lo ha hecho una vez. Entonces es como, ya sientes que venga lo que venga, van a venir, de hecho la Biblia lo dice, o sea, van a venir problemas, pero el gozo es en el Señor y es en Él en quien tienes que poner los ojos y quien te va a dar la fuerza, quien te las va a renovar, porque van a pasar muchas cosas, pero te las va a renovar día tras día, porque tú ya lo has visto, yo en mi vida lo he visto, entonces tengo esa confianza. Mi pérdida fue como la parábola en la que Jesús habla de las semillas y las que son echadas lo tengo por aquí, no, lo tengo por aquí, lo he buscado, que habla de lo de las semillas que caen y según donde caen, no dan fruto, les pasa X o les pasa Y. Y cuando los discípulos les preguntan, le dice que a ellos se los va a explicar y a los otros les habla por parábolas para que no entiendan. Entonces yo siempre, a veces pensaba en si cuando Jesús decía que al resto le hablaba en parábolas, esa gente nunca lo iba a entender. Y hace poco me di cuenta, la verdad no lo sé, pero en mi caso, yo en el momento en el que perdí a mi madre, era como las semillas que caen junto al camino,
es Lucas 8, 12 al 15, creo, sí. Dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es lo que a mí me pasó cuando murió mi madre. Mi madre a mí lo que siempre me repetía una y otra vez, aún estando muy mal, era que no nos alejásemos de Dios. Y yo no podía comprender cómo, porque para mí el culpable de todo eso era Dios, cómo ella podía seguirle y cómo podía seguir teniendo esa fe y esa... Entonces para mí ese momento era como esto. Caía la palabra, mi madre me lo decía y mi corazón se endurecía y el enemigo venía y me lo quitaba. Luego están los de la piedra, que son aquellos que lo oyen, reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Entonces yo volvía a la iglesia, pero no iba por la palabra, iba por las amistades, no sé qué, y recién escuchaba algo y algún domingo de verdad me gustaba, volvía a mi casa, llegaba el lunes, se me olvidaba. Luego tenía la siguiente etapa, cuando caen los espinos, que son aquellos que lo oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y yo creo que esa etapa no es solo algo de pérdida, sino algo muy común en todo el mundo, no solo, porque no es solo de pérdida de un familiar, una cosa, sino cuando pierdes un trabajo o algún amigo o alguna cosa así, muchas veces nos afanamos tanto en esos problemas que eso nos hace olvidar que Dios es el creador del universo, que sus manos cubren los cielos, y si para Dios cabemos aquí, nuestro problema que es así, no es nada para Él. Y luego está la última, que es la que cae en buena tierra, que son aquellos que tienen corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí lo que yo pensaba era, joder, pero yo no soy ni bueno ni recto. Y aunque por mucho que lo intente no puedo ser bueno ni recto. Y es algo que me costó mucho porque yo tenía malos pensamientos y me machacaba mucho con eso. Entonces comprendí... Pero eran acerca de ti, tus Sí. pensamientos malos. Y de todo el mundo. Yo estaba muy mal. Y ahí fue cuando me di cuenta que como yo no podía luchar contra esos pensamientos, que el único que podía hacerlo era Dios. Entonces yo aprendí a dejarlo en sus manos, los pensamientos y toda mala acción y todo, y poco a poco pues sigo sin ser bueno y recto, pero gracias a Dios, gracias a Jesús, Eres bueno, ¿vale? gracias a Jesús pues ya no Recto. tengo esa atadura. Bueno, estamos en proceso, pero sí que eres bueno, hombre. ¿A qué es bueno? Sí, eres bueno, muchacho. Yo creo que nos pasa eso a todos. O Sí. sea, cuando una persona se va o algo, como que tiendes a pensar en todo lo que no hiciste, todo lo que no dijiste, y esos pensamientos a veces vienen a tu cabeza y vienen. Sí, te acusan. Sí, y yo en mi caso, o sea, le pedía ayuda a Dios todos los días para que esos pensamientos se fuesen. Y yo creo que a día de hoy solo recuerdo cosas bonitas y cosas que merecen la pena recordar. Saben que es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, la siguiente pregunta va muy linkada a eso, pero cuando perdemos a alguien o tenemos una pérdida desde niños, ¿ok? Estoy hablando desde niños, más jóvenes, más adultos. Conozco gente que es adulta y pierde a su madre, que era como lo más grande y sagrado que tienen, o pierden a un hijo que ya esto no tiene ni nombre, y se quedan ahí. Y pasan los años y siguen en ese luto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más difícil de enfrentar al día a día cuando estás en ese momento de la pérdida? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que es el no verlos, o sea, el día a día, porque, bueno, todos sabemos que vas al tanatorio, hay mucha gente, pero luego llegas a tu casa y esa persona no está. Vives en la misma casa y quizás el sofá donde estaba ya no está. Cualquier cosa te recuerda a esa persona, músicas, comida, lugares, todo. Y hay una primera vez para todo. Las primeras vacaciones sin esa persona, la primera Navidad sin esa persona. O sea, como que tienes que aprender a vivir sin esa persona y a llenar un vacío que ha dejado esa persona. Que si muchas veces, yo en mi caso, tenía muchos vacíos desde pequeña porque mi padre no se crió conmigo y claro, yo como que todo mi amor era con mi hermana y yo, invencibles a todas partes, y cuando ella se fue fue un vacío que tuve que llenarlo porque fue tu enseguida. mejor amiga al final. Sí, también. era como una mejor amiga que estaba siempre y de repente ya no estaba. Y había que llenarlo
y en mi caso yo lo llené con Jesús, lo llené aquí en la iglesia, viniendo, escuchando la palabra, o sea, había veces que venía sin ganas, eso de ven a la iglesia sin ganas, da igual, o sea, con ganas y sin ganas, porque al final entrabas de una forma y sales de otra. Y cada día eso ayudaba, los miércoles de oración, todo ayudaba muchísimo en mi caso. No, para mí lo más difícil era ver a otra gente con su madre. Ya está. Pero hay un salmo, 27:10. Pasa que no me acuerdo, no quiero... ahí está. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y a mí eso me servía mucho. Porque claro, yo veía a otras personas y decía, "Ay, pero yo..." Y claro, con el tiempo pues aprendí a... ¿Qué? Aprendí que, bueno, pues que hay otro amor que viene del Padre, de mi Padre, y que está siempre conmigo. Fíjense, yo lo viví, para mí lo más difícil fue ver que el mundo seguía. O sea, a mí se me había derrumbado, para mí era... Pero el mundo seguía, la gente no dejaba, las navidades no dejaban de pasar, los cumpleaños no dejaban de pasar, ¿no? Y era como... Se me venía el mundo encima. ¿Tu mundo ha parado? Sí, Pero, o sea, el tuyo ha parado, pero el del mi resto mundo había no. parado y para mí era... no sé por qué la gente puede continuar, Sí. ¿no? Incluso me enfadaba que todo el mundo pudiese continuar su vida y yo no, o de ver que otros tenían a sus padres y yo no, o ver que la gente que tenía a sus padres o a sus hermanos peleaban, ¿no? Eso me Sí. decía, pero si cuando no lo tengas te vas a enterar. Porque yo ya no los tengo y me encantaría tenerlos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue para mí lo más difícil, ¿no? Y luego, ¿qué herramientas creen que podemos usar cuando nos quedamos atrapados en esa tristeza? Porque yo, por ejemplo, no conocía al Señor y yo sí que me quedé atrapada en una tristeza que se convirtió en depresión, que se convirtió en amargura, ¿no? Pero como cristianos, como jóvenes que lo habéis vivido y con el Señor, ¿qué herramientas creen que les ayudó a llevarlo mejor? Yo, en mi caso, estaba justo de prácticas y en realidad todos como que no sabíamos qué iba a pasar. A mí en las prácticas me dijeron, vuelve cuando tú quieras. O sea, no me pusieron una fecha en la que tenía que volver. Mi madre igual le dijeron, bueno, pues cuando tú quieras, porque es una pérdida fuerte. Pero yo pensaba que mi madre se iba a quedar, que nos íbamos a quedar una semana todos ahí tirados en el sofá. Pero de repente mi madre cogió y dijo, no, me voy a trabajar. A los 3 días se levantó y se fue a trabajar. Y fue como, wow. Y entonces dije, bueno, yo también tengo que hacer eso. Entonces fue como ese impulso a, bueno, pues vamos, salimos. Ramiro también salió. Él se había pedido la semana y al final dijo, pues nada, al final nada, tengo que irme a trabajar. Y nos salimos todos y yo creo que es bueno ocupar tu tiempo. O sea, es verdad que estamos tristes y tal y no es lo mismo porque no hablaba en la oficina. Miraba todo el rato al cielo, a veces hasta se me iba una lágrima mientras hacía las cosas, pero creo que mantenerse ocupado es importante. Y sobre todo, obviamente, buscar de Dios. En mi caso me puse a leer libros. Tengo un libro que lo recomiendo muchísimo si alguien ha tenido alguna pérdida, que es el de Preguntas y Respuestas sobre el cielo, de Billy Graham, en el que, porque llega un momento que te empiezas a hacer muchas preguntas y no tienen respuesta. Entonces, por algo yo fui a una librería cristiana y encontré ese libro, me respondió muchas cosas. Empecé a leer, yo antes no leía nada, y empecé a leer mucho la Biblia, los libros, a llenar eso y a estar aquí en la iglesia. No lo sé. Es que no te... ¿Quieres que te repita la pregunta? No, sé la pregunta, sé la vale. pregunta. Pues yo creo que en mi caso fue hablarlo a los años, porque mi padre cuando murió mi madre me dijo que yo no podía llorar, porque si no él no podía seguir adelante. Entonces yo me lo callé muchos años y yo creo que para mí fue empezar a hablarlo y empezar a llorarlo, sí, aunque suene muy tal, esas dos. Yo creo que es fundamental que entendamos también que como cristianos duele perder a alguien. O sea, puedes llorar, ¿no? Y creo que es más social de lo de no llores o estar fuerte o si tú lloras y te derrumbas, todo
tu familia no va a seguir adelante, ¿no? Yo también creo que es sano llorar, las emociones las puso el Señor cuando nos creó, y llorar es una manera de... en la película de La Cabaña, que si alguno no la ha visto, yo la he visto como 10 veces por ustedes, tranquilos, pero les recomiendo que la vean. En La Cabaña dice la versión de Dios cuando este hombre viene a la cabaña y está pues por su hija, ¿no? Él estaba ahí por su hija súper triste y le dice Dios a papá, dice, llora, que llorar es como abrir las ventanas del alma para que se airee, ¿no? Y eso a mí fue como, wow, muchas veces no lloramos porque pensamos que llorar es de débiles o no, cuando hay que llorar, ¿vale? Otra cosa es quedarse permanentemente en la tristeza, ¿no? Por ejemplo, yo sí que es verdad que cuando vine al Señor, porque vine destrozadita, vine muy triste con la depresión y con pastillas y todo esto, el Señor lo primero que me regaló fue gozo, ¿no? Y fue lo que hizo que yo dijese, es que Dios existe y yo de aquí no me voy a ir. O sea, nada me había llenado tanto, pero sí que considero que también es importante que cuando estamos, aún ahora siendo cristianos, que cuando vivimos etapas difíciles de pérdida familiar, trabajo, amigos o algo, pues de que nos rodeemos de gente que nos lleve al Señor. Porque cuando al final si te quedas solo, esto pasa como en las manadas, ¿no? De los animales. Cuando hay uno solo, vienen las fieras a por el solo o el débil, ¿no? En cambio, cuando estamos todos juntos, como que somos más fuertes, como que nos animamos. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, rodearme de otras gentes, de otras amistades, me ayudó a salir de la tristeza, en mi caso, ¿no? No sé, tú ese. Hablarlo. Sí, hablar y... Pero claro, lo hablabas con Belén. bueno, con Belén. Ay, vale. Belén, para los que no saben, es su futura prometida. Entonces lo habló con Belén, pero bueno, muy bien, muy bien. Es que, sí, es que eso es importante, ¿saben? Porque si no lo hablamos o no lo sacamos o lo dejamos ahí dentro, al final hace raíz. Sí, yo en mi caso creo que no, con amigos no, porque fue tal parón en mi vida que antes tenía, no está mal, pero tenía amigos en el mundo que lo típico no eran amigos que hablaban en confianza contigo, solo era para salir y ya está. Entonces, como que no conocía amigos y mi único mejor amigo era Ramiro y mi madre. Un paréntesis, para los que no saben, Ramiro es su prometido que se van a casar en 2 semanas. Así que esto es así. Ya para los jóvenes que no tienen pareja se van dando cuenta de que es importante encontrar a alguien con quien poder hablar, ¿vale? Esto es muy importante. Sí, sobre todo, porque al final a veces no hacía falta que hablásemos porque, claro, ¿qué haces? ¿Cómo consuelas a una persona que tú no has vivido eso y qué haces? A veces no puedes decir nada. Entonces, solo el hecho de estar ahí y de escucharme o de darme un abrazo o simplemente de verme llorando era suficiente. Y a mí, por ejemplo, me pilló en las Navidades. Entonces, las vacaciones, todo el mundo celebrando y tal, nosotros nos quedamos viendo The Chosen en casa todas las temporadas seguidas y eso fue para mí fantástico. Fue sanador. Bueno, mira qué bonito, de qué manera, ¿no? Al final, cada uno pues se encuentra, el Señor yo creo que envía ángeles cuando estamos muy mal. Por ejemplo, un testimonio que no tiene que ver en plan pérdida de un familiar, pero por ejemplo, hace poco tiempo, fuimos al médico y yo estaba deseando el cambiar, ¿no?, el diagnóstico. No era para mí. Entonces yo estaba deseando que ese diagnóstico cambiara. Y lo que me encontré fue que no esperaba encontrarme y no era lo que yo quería encontrar, ¿no? Y yo me enfadaba como diciendo, es que no puede ser porque nosotros somos más que bendecedores, ¿no? Y proclamaba y me enfadaba, ¿no? Pero luego he entendido que este proceso ha hecho que le conozcan más en profundidad, ¿no? El diagnóstico
puede seguir ahí o no sé, bueno, cambiará, porque el Señor lo hace todo. Pero mi profundidad ahora no es como antes. ¿Sí? Y no quiere decir que me alegro por la situación, pero sí que es verdad que esa pérdida de yo pensar, no puede ser, esto no es posible, no puede estar pasando, ha hecho que le conozca más. Ha hecho de pararme y decir, venga, vale, ok, tú me lo prometiste, tú me lo diste, tú me diste esta promesa, tú cumpliste la promesa, tú me la has dado, yo voy a seguir confiando en que es tu promesa. Y a veces, no sé, creo que cuando vamos por el valle de la sombra, ahí ya no nos hacen falta tantos amigos ni tantas personas, ¿no? Ahí hay como un proceso solo con el Señor. Sí, o sea, literalmente eres tú con el Señor y nadie más puede llenar eso. De hecho, en 2 Corintios 12:9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. Y ahí lo ves. Entender eso, o sea, cuando nosotros lo decimos, wow, ¿no? Decimos, qué bien, pero cuando lo tienes que vivir, no sé. Yo creo que vivirlo e intentar llevarlo a cabo en tu vida duele. Duele Sí. mucho porque tú te sientes frustrado de, Señor, yo sé que tu poder se perfecciona en mi habilidad, pero es que me siento roto. Y de hecho hay como un proceso que, o sea, ahora estamos bien, pero a veces es como un clic, algo que de repente te recordó, momentos especiales o tal, que te hacen recordar y a veces hasta llorar de una manera que yo siempre digo, la vez que yo lloré cuando mi hermana se fue y las veces que lloro porque extraño a mi hermana, no se parece a ninguna otra vez que haya llorado por algo que me haya pasado. Es como un llanto diferente, es algo que te sale del alma y pasa muchas veces. A lo mejor yo ahora estoy bien aquí, pero luego en mi casa tengo algún momento especial. Bueno, hace poco fue el cumple de Ramiro y yo me acordaba que siempre estaba mi hermana. Y claro, te vas acordando de eso y de repente te pones triste. Y está bien, pero luego el Señor te renueva las fuerzas y al día siguiente te levantas con ánimo y recuerdas que hay que seguir adelante y que Dios te da las fuerzas para todo. Yo cuando pasaba por esos momentos así más oscuros, yo no sé de quién escuché como de quién escuché, lo pone en la Biblia, que como el objetivo de ayunar no es no comer para conseguir algo, sino que cuando no comes durante varios días y dedicas ese tiempo a Dios, como estás en una situación de falta de algo, aprendes a centrarte más en Dios. Y para mí es como un poco parecido a esto, era como un ayuno, en el sentido de pues estaba tan mal que lo único en lo que podía centrarme era en Dios, en este caso para mal, porque yo le culpaba de todo. Pero de tanto culpar y culpar, un día era como, no, un día dije, ¿y si no te odio? ¿Y si tiene un objetivo esto? Y a mí me sirvió mucho Isaías 57, 1, creo que es solo el 1, no estoy seguro, que dice algo así como los buenos se mueren y a nadie parece importarle, parece que nadie se pregunta el por qué, parece que nadie se da cuenta de que Dios se lleva a la gente buena. La gente buena se muere muchas veces, los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué y tampoco se lo preguntan así mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Wow. A mí me sirvió mucho ese, porque yo pensaba, bueno, por algo habrá sido. Y aunque sigo pues sin entender el por qué, sí que veo los frutos de la fe que tenía mi madre. Eso que dicen de no, la oración de una madre por sus hijos es muy poderosa. Bueno, en mi caso pues sirvió como al tiempo, porque mi madre no llegó como a verlo, pero al final pues me acercó más a Dios. Yo creo que para los que somos padres eso nos deja como un alivio en el corazón, ¿no? Porque es tan difícil cuando tienes hijos y bueno, tú como padre ya les tocará, todavía no, por favor, pero cuando les toque,
lo único que quiere un padre es el bien para sus hijos, aunque lo hagamos mal, porque lo hacemos mal, no hay un manual, no lo hacemos perfecto, ¿no? Y siempre, nunca me voy a cansar de decirlo, pero todo padre quiere el bien para sus hijos. Y esta manera de ver a Dios como padre me ha ayudado mucho a sanar y a entender de que no fue su culpa, o sea, de que Dios no quería castigarme quitándome a mis seres queridos o quitándome situaciones o personas, ¿no? O, bueno, pues en mi caso también decía la inocencia, ¿no? En mi pérdida. Pero parece que no, pero hablamos bastante, ¿eh? Voy a ir cerrando y voy a hacer una pregunta muy especial y quiero que respondan con el corazón, ¿sí? Esta es, si después de todo este tiempo pudiesen cambiar esa situación, ¿volverían a cambiarla? ¿Que no hubiese pasado? No. O sea, no lo cambiaría porque, como dijo Ezequiel, también todo tiene un propósito. Entonces, probablemente si mi hermana no se hubiese ido, en mi caso, yo no estaría aquí. Ni me habría metido en jóvenes, ni habría puesto a servir, nada. Porque fue como que, es como cuando Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. A veces tienes que tener esas pérdidas porque si no, no te movías. Y yo sentí como que Dios me dijo, tenía que quitarte a tu hermana porque si no, no te ibas a mover de ahí. Y aunque es duro, no lo cambiaría. Porque además también entiendes que es temporal. O sea, que esto no es para siempre, es temporal, nos vamos a ver algún día. Entonces vamos a aprovechar el tiempo que tenemos aquí, porque aunque parece mucho, es corto, y vamos a seguir con los propósitos de Dios. Aplaudan. Sí, sí. No, porque yo no soy Dios y Dios tiene un plan. Dios ha hecho algo por una razón y hay un versículo que dice que quién es el jarrón para decirle a su creador por qué me has hecho así. No soy Dios, no cambio lo que hace Dios. Lo que Dios hace lo hace por una razón. En fin, yo de ahí ya no puedo, no tengo ya esa duda. Amén. Pues yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Y digo, ¿cambiaría algo? Digo, es que si cambiase algo, cambiaría la esencia total de todo, ¿no? Porque al final yo conocí al Señor por mi dolor, por mi tristeza, por mi depresión y por mi dolor. Entonces digo, ¿y si no lo hubiese vivido, quién sería yo? Quizás es que no lo hubiese conocido como lo conozco, ¿no? O si no lo hubiese vivido, luego no podemos ayudar, porque luego la otra pregunta o la más así especial es si tuviésemos delante a un amigo que acaba de perder algo, alguien y siente que no hay salida, ¿qué mensaje de esperanza le darían? Sin ser racamatás, porque también a veces somos como, ¡ay, que el Espíritu Santo venga! ¿Saben? Cuando hemos perdido a alguien, el que venga alguien a decirnos, ¡aleluya!, no nos consuela. No sé, no sé si me explico y siempre dentro del respeto, ¿no? O sea, ¿qué mensaje de esperanza después de la experiencia personal que han tenido darían a otra persona que ha perdido algo, alguien, todo, que está empezando desde nuevo? Por ejemplo, mucha gente que se ha venido aquí y está empezando desde cero y cree, lo he perdido todo, esto no encuentro nada, no encuentro trabajo, no veo la salida, ¿no? Yo diría que puede que aún no lo entiendan, pero que todo tiene un propósito. Es que es un poco difícil, porque claro, uno intenta como no ser un religioso y ahí, oye, tal, porque no lo vas a entender, en ese momento no lo entiendes. Pero una de las cosas más bonitas que hicieron el pastor y la pastora fue que el pastor, cuando vino al tanatorio, dijo, no hay palabras, y nos dio un abrazo. Y creo que es de las mejores cosas que puedes hacer, lo siento mucho. Y ya, y con que estés, ya está. Y luego la pastora nos dijo algo muy bonito que, bueno, en nuestro caso fue, el Señor ha bajado a vuestra casa y vosotros no os habéis dado cuenta. Algo que nos dejó muchísima tranquilidad. Entonces es un poco difícil porque son diferentes situaciones y no sabes qué decir. O sea que lo que dijo el pastor fue como, no hay palabras.
y es que no las hay. No, lo mismo, yo no diría nada. Es que no hay nada, no hay una palabra de aliento en ese momento. A mí lo que más me ha ayudado siempre, a mí no me gusta contar mis problemas, es que me escuchen. Y a veces, pues Jesús no solo hablaba, también hablaba con sus acciones. Pues muchas veces el quedarte ahí y escuchar, yo creo que es lo mejor, porque cada persona tiene su duelo, y el duelo dura un tiempo, y el duelo es tú, por mucho que te digan nada, no sirve. Al final está Dios, sí, que Dios es grande, es poderoso, te salva, todo lo es. Pero tú tienes un tiempo de duelo. Eso yo creo que también es importante, ¿no? Cuando tenemos a alguien que no conoce al Señor y bueno, y se está enfrentando con este dolor y tú no sabes cómo decirle o qué decirle, ¿no? Yo creo que lo más bonito es decirle, mira, no lo sé, no lo entiendo, no sé por qué está pasando esto, yo solo sé que Dios puede ayudarte, ¿no? Ya está, no hay palabras, no las hay. No hay. Cuando hay dolores en las que las palabras, no hay palabras. No, cuando pierdes, tú tienes tu perspectiva de perdí a mi hermana, pero tu madre tiene la perspectiva de perdí a mi hija. Y eso yo creo que es wow. ¿Qué le dicen a tu mamá? Es que, ¿quién le va a decir algo a tu mamá? Hay veces que yo no sé. Hay veces que no sé qué decirle tampoco, porque ¿cómo consuelas eso? O sea, es diferente el dolor para una madre, una hermana, un hijo. Sí, yo por ejemplo a veces veo a mi mamá, que ahora ya han pasado muchos años, ¿no? Ya van a ser 19 años desde que falleció mi hermano, pero yo sé que a veces incluso ella evita el tema. ¿Sí? Y podemos decir, ay, suena como frío, eso es que no lo ha sanado, eso es que no. Es que creo que hay situaciones en las que ese silencio no significa que Dios no sanó, ¿no? También creo que es como una manera de mostrar respeto hacia ese dolor. No sé. A mí no me gusta hablar del tema, ¿eh? A mí no, o sea, hoy lo estoy hablando pues por lo que es, pero a mí no me gusta tratarlo. Más que nada porque, por ejemplo, Jesús llama consolador al Espíritu Santo, no a ti. Entonces, pues, ¿con qué lo voy a hablar sino con Dios? Ese es el que realmente me consuela, el Espíritu Santo. Pues si lo hablo contigo, hay gente que te va a dar una palabra y lo mismo, yo me acuerdo que yo odiaba que me dijese, no, tú tranquilo, Dios tiene un plan, no sé mejor, y lo odiaba con todas mis fuerzas. Y pues para mí lo mejor era callar, que se quedasen callados y pues al final tú lo arreglas con Dios, pero es que es algo que va con tu tiempo, con los tiempos que Dios te pone a ti, no con mi palabra hacia ti. Sí, es que además todo tiene como, es diferente cada pérdida. Ezequiel no lo perdió de la misma manera, yo tampoco, tú tampoco. Entonces, por más que digamos, bueno, sí, perdimos a alguien, pero no fue igual ni era el mismo sentimiento. Entonces, es difícil eso. Yo creo que lo mejor es saber callar. Eso es de sabios. O quizás también yo creo que lo mejor es orar por esa persona en tu casa, no con él, sino en tu casa. Oras por esa persona y porque Dios abrace su corazón y llene esos vacíos en Dios. Y yo creo que fue alguna de las cosas que hizo mucha gente en la iglesia cuando lo contamos aquí y nos ayudó mucho. Porque hubo gente que nos dijo, hemos orado por vosotros. Y yo de verdad, lo sentí. A día de hoy yo no sé cómo me levanté cada día, pero lo hice. No hay como una explicación, es como el poder de Dios a veces no tiene explicación, es simplemente que estoy aquí. Esa es la explicación. Sí, también cuando no lo queremos hablar, ¿no? También yo creo que hay ciertas áreas de nuestra vida que son íntimas, ¿no? Y que es en esa intimidad en donde encontramos al Señor. O sea, en el hecho de que podamos exponer nuestra vida, ¿no? Y en estas sesiones o en esto que estamos haciendo, no es que estamos contando aquí, venga, vamos a abrir todo, porque quizás estamos abriendo nuestro corazón en áreas que nos duelen, en áreas que no nos gustan, ¿no? Pero también entendemos que esto glorifica al Señor. O sea, no entendemos por qué, no sabemos por qué nos pasó. Él tiene un propósito, no soy yo quien para cuestionar la situación, pero Él tiene un propósito. Entonces, yo quiero que, para cerrar, miren, vamos a ver este versículo
Apocalipsis 21, 4. ¿Sí? Dice, encontramos una promesa poderosa. Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es nuestra esperanza en Cristo. O sea, cuando nosotros pensamos que cuando ellos se van, nosotros quedamos perdidos y hundidos en la tristeza, ellos están en un lugar mejor. Y yo también creo que es una manera de amar. O sea, cuando lo vemos con el tiempo, ¿vale? Saliendo de nuestro dolor, cuando lo vemos decimos, wow, es que están mucho mejor allí. Y una de las cosas que yo sí que, por ejemplo, en mi caso, yo me preguntaba era, ¿habrán conocido al Señor? Porque no éramos cristianos. Y era una cosa que como que me martillaba un montón. ¿Será que se habrán ido al cielo? Y yo siempre pensaba, ¿será que están con el Señor? Sí, ¿y si no se salvaron? ¿Y si no se salvaron? Eso me acusaba y diciendo, ¿y si no se salvan? El Señor confirmaba mi corazón y traía paz a mi corazón de tranquila, están conmigo, ¿no? Y yo espero verles y siento gozo cuando pienso en esto porque realmente el Espíritu Santo me dio una paz en este tema porque yo decía, ¿y si no se fueron con el Señor? Pues me sentía mal por algo que pasó hace tantos años que yo no podía cambiar y que no sé si pasó, pero el Señor trajo paz a mi corazón y me dijo, tranquila, ¿no? Están en un sitio donde no hay lloro, donde no hay llanto, donde no hay dolor, y eso también es amor. Tengo que sentirme honrada de que les amo y que están felices, de que están bien, ¿no? No sé, es un amor raro, ¿vale? Yo soy un poco, como dicen algunos jóvenes, random, ¿no? Yo soy un poco rara, pero bueno, es algo que a mí me ayudó a verlo de esa manera, ¿no? A mí me gusta pensar mucho. Bueno, hay un versículo que es Isaías 41, 10, que lo tengo aquí. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Ya está. Es el mismo que yo tenía. Nah. ¿Os habéis puesto de acuerdo? No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y yo creo en dos dioses. En el Dios que me da la victoria, en el que es fuerte, que crea todo el universo, y en ese mismo Dios que se hizo hombre, vino aquí, me hablaba en vez de en guerra diciéndome yo te sostendré de tú a tú. Me decía, tranquilo que yo estoy contigo. Dios me dice, yo estoy contigo ahí, y Dios me dice, yo estoy contigo cuando Jesús bajó. Y cuando Jesús murió, y aun cuando se fue, dijo, espera, yo estoy contigo, mando al Consolador. Dios está contigo en todo momento. Y Dios es fuerte y poderoso, y Dios también te entiende en tus problemas y en tus peores momentos, y está a tu lado. No hay pesado diciendo, estoy aquí, tranquilo, no. Te entiende, te rodea con su amor, y con el tiempo como que lo aprecias y aprendes a verlo. Sí. Amén. Bueno, yo creo que yo ya estoy terminando. Yo no sé si tienen algo en su corazón que deseen compartir. Yo les pido al grupo de alabanza, porfa, que vengan. Tranquilo, ustedes no se van a poner a cantar, no se preocupen, no se sientan aquí nerviosos, pero si hay algo en el corazón que dicen, oye, pues quiero compartirlo, creo que es el momento ahora, antes de orar. Yo, pues, que siempre se acuerde de todo el mundo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que nuestra paz tiene que ser el Señor, tiene que ir en Dios, en Jesús, y no solo en familiares, en trabajo, en estabilidad, sino en quien es la paz, en Jesús. Y que todo se puede salir de todo, se puede salir de todo con Dios, y creo que aquí está el vivo ejemplo de que la mayor prueba es que estamos aquí. Hay veces que hay gente que no lo cuenta, y el hecho de estar aquí esto glorifica a Dios. Entonces, eso, nada más. Gracias, Abby. No temas porque yo estoy contigo. Si te puedes quedar con algo de todo esto que hemos hablado, es que Dios
está contigo en todo momento, en toda situación, y el Dios que creó el universo, tu problema, sin quitarle valor a tu problema, para Dios no es nada, porque así como dice que nosotros somos polvo y al polvo iremos, tus problemas más aún, porque Dios es un Dios poderoso que puede con todo, te da la victoria, te sostiene, y aun siendo malos, y aun actuando mal, así como David hacía cosas malas, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme a Dios, que le agradaba David a Dios. Pues así eres tú, porque David le agradaba a Dios por las cosas que hacías. Tú le agradas a Dios tanto que Jesús bajó, la promesa era no solo para David, la promesa era para todos. Jesús bajó y se sacrificó por nosotros y da igual lo que hagamos, nada nos puede alejar del amor de Dios. Amén. Amén.